Bien, ¿están pudiendo ver ahí la pantalla? Sí, profe. Bien. Bien, entonces hoy lo que vamos a ver es, no sé si pudieran ver que en el campus ya subimos un PowerPoint donde hablamos de causalidad, ¿sí? Eso revísenlo con los módulos de epidemiología que tienen ahí en PDF y también con el libro de Gordis, más que nada lo que tiene que ver con los criterios de Bradford Hill, eso profundícenlo y léanlo, y por ahí pueden pensar algunos ejemplos. Y lo que vamos a ver hoy es reforzar un poco lo que tiene que ver con los diseños de estudios más que nada analíticos, porque en las otras unidades ya ustedes estuvieron viendo lo que eran los estudios descriptivos. Vamos a ver lo que son los diseños analíticos y las medidas de asociación que se utilizan en este tipo de estudios. Y vamos a hacer como un ida y vuelta entre estos dos temas. Bien. Para comenzar, vamos a hacer como una caracterización de qué es lo que distingue a la investigación epidemiológica de lo que es la investigación en general. Y es que este tipo de investigación lo que hace es estudiar la ocurrencia y la distribución de los eventos o estados de salud, ¿sí? O sea, esto es lo que nosotros vimos al principio como la definición de qué es la epidemiología, que lo que hace es estudiar entonces cómo ocurren y se distribuyen los eventos o estados de salud. Por eso es que decimos que este tipo de investigación, más que nada la que nosotros vamos a ver en la materia, es de naturaleza cuantitativa. Si bien se hacen estudios cualitativos, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a ver ahora principalmente es cuantitativo. Aguárdenme porque se están sumando compañeros. Bien, entonces decimos que lo caracteriza es que este tipo de investigación es fundamentalmente cuantitativa. La mirada poblacional, ¿sí? O sea, acuérdense que en la epidemiología a nosotros lo que nos interesa es la población, la salud de la población. Entonces, este tipo de investigación va del paciente individual a la población a la que pertenece ese paciente. Principalmente en la investigación epidemiológica lo que se intenta es estudiar o poder conocer las causas, ¿sí? El por qué se producen determinados eventos o enfermedades. Y por último, lo que es fundamental es que se puedan aplicar estos resultados, ¿sí? Los resultados de la investigación para mejorar la salud de la población. Bien, entonces el diseño de investigación, que es cuando decimos diseños de investigación, es el plan general, ¿sí? Que yo investigador voy a definir o voy a utilizar para obtener las respuestas, ¿sí? A mis interrogantes de investigación y poder comprobar las hipótesis, ¿sí? Comprobar o refutar las hipótesis que yo tengo, ¿sí? Entonces, esto es el diseño de investigación, el plan general que yo voy a utilizar para resolver mi problema de investigación. Acá vamos a hacer un repaso también de lo que son los estudios descriptivos. Entonces, ¿cómo voy a elegir yo el diseño de investigación? Entonces, si el objetivo de mi investigación es poder describir un evento de salud, ¿sí? Si yo lo que quiero es describir, ¿sí? El tipo de estudio que voy a utilizar va a ser un estudio descriptivo. Este tipo de estudios lo que me sirven a mí para plantear hipótesis, ¿sí? Y la característica que tienen es, como bien dice su nombre, que me van a servir para describir el contexto en tiempo, lugar y persona. Si yo puedo describir una determinada, cómo se presenta una determinada enfermedad en una ciudad, en una población, ¿sí? En un determinado año. Ahora, si el objetivo de mi investigación es determinar las causas de un evento, ¿sí? Y lo que quiero es poner a prueba hipótesis, o sea, yo quiero ver si la hipótesis que planteo se corrobora o se refuta, voy a utilizar estudios analíticos, que son los que vamos a ver ahora. Y importante que sepan que la característica principal de estos estudios analíticos es que van a tener un grupo de estudio y un grupo de comparación, que esto no se ve en los estudios meramente descriptivos.
pasar. Entonces, dentro de los estudios descriptivos, otra cosa importante que tienen que saber es que tenemos estudios que son individuales y otros estudios que son poblacionales. O sea, cuando hablamos de la unidad de estudio, ¿a quién va dirigido? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos los estudios ecológicos, que estos estudios, los análisis de situación de salud no es necesario que los estudien. Los estudios ecológicos sí, también se los conocen como estudios de correlación, y su unidad de estudio, ¿sí?, es la población. No es, la unidad de estudio no son los individuos, sino poblaciones completas, y ahora vamos a ver por qué. Estos estudios ecológicos son observacionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir que un estudio sea observacional? Que el investigador, ¿sí?, no interviene, no modifica la variable con la que está trabajando, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar por los estudios ecológicos. Para los estudios ecológicos tienen un apunte específico que lo subí hoy al campus junto con el resto de la bibliografía, que dice estudios ecológicos, es un PDF. Vamos a ver un segundo. Ustedes pueden interrumpirme cuando quieran para hacer consultas, si no es tan aburrido que hablo yo sola. Bien, entonces dijimos que los estudios ecológicos son estudios observacionales, porque yo investigador no intervengo, no modifico de ningún tipo la variable ni las personas con las que voy a trabajar, ¿sí? Y también dijimos que no trabajo con personas, sino que mi unidad de estudio es la población, ¿sí? ¿Ven ahí que dijimos? Esto es algo que por ahí solemos preguntar mucho en los Profe, exámenes. Sí. ¿podrá poner completa la pantalla? Porque Ah, la ¿no vemos ven chiquita. completo? Ah, bien, No, bien. se ve chiquita. Están viendo las dos presentaciones. Ahí. Ahora sí. Bien, bárbaro. Entonces, como les decía, esto es algo que también tienen que saber. A la hora de ustedes estudiar, lo que a nosotros nos interesa es que ustedes puedan diferenciar cada tipo de estudio, si son descriptivos, si son analíticos, cuál es su unidad de estudio y, en el caso de los estudios analíticos, cuál es la medida de asociación que se utiliza preferentemente, ¿sí? Esto es como lo más importante. No vamos a pretender que ustedes sepan hacer un estudio de esto, pero sí que los conozcan, los puedan describir, puedan decir cuáles son sus ventajas y desventajas, ¿sí?, y cuándo y cómo se usan. Entonces, esto es importante que sepan que los estudios ecológicos, su unidad de estudio son las poblaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la unidad de análisis que yo voy a utilizar son poblaciones o grupos de personas, más que individuos. ¿Sí? Entonces, la principal característica o lo que la diferencia de otros tipos de estudios es que son estudios poblacionales. Por ejemplo, tomamos poblaciones de diferentes lugares o una misma población en diferentes momentos y la estudiamos en el tiempo, ¿sí? Y las variables que yo voy a utilizar se expresan como características de grupo. O sea, yo voy a utilizar mediciones agregadas o mediciones ambientales o mediciones globales, ¿sí? Entonces yo voy a tomar datos que existen ya, por ejemplo, de manera rutinaria, que se registran de manera rutinaria. No es que voy a entrevistar a las personas o voy a salir una encuesta, a hacer una encuesta, ¿sí? Yo voy a utilizar datos poblacionales que ya existen, como por ejemplo, acá tenemos una investigación que lo que hizo fue ver la correlación entre el consumo de carne per cápita y la frecuencia de cáncer de colon en diferentes países. Entonces, estos son datos que yo no salgo a recolectar y a generar yo, sino que ya existen, ¿sí? El consumo de carne per cápita es un dato que se registra en todos los países del mundo, no para investigación, sino para lo que tiene que ver con la economía. Y la frecuencia de cáncer de colon son datos bioestadísticos que tienen los sistemas de salud. Entonces yo, investigador, lo que quiero es ver si hay una relación entre el consumo de carne y la frecuencia de cáncer de colon, ¿sí? Entonces ahí lo que hago es, fíjense que en el eje este vertical, aquí yo tengo la frecuencia o la incidencia de cáncer de colon, y en el horizontal tengo, ¿sí?, la cantidad de kilos que consume o el consumo de carne per cápita por países. Entonces, esta línea roja lo que me va diciendo es que hay una correlación porque a medida que aumenta el consumo de carne en los países, también aumenta la frecuencia de cáncer de colon, ¿sí?
Entonces, esto es un estudio ecológico. Yo tomo variables agregadas, datos poblacionales que ya existen, y los correlaciono o busco ver si hay una relación entre estas dos variables, ¿sí? Este tipo de estudio tiene sus ventajas y limitaciones, obviamente. Las ventajas es que son fáciles de realizar y económicos, porque yo lo que hago es recolectar bases de datos que ya existen. Otra ventaja es esta, que la que estamos recién, que yo utilizo base de datos y registros rutinarios, por eso es que son fáciles y económicos. Y este tipo de estudios me permiten generar hipótesis, ¿sí? Ahí, aguarden porque tengo muchas... No sé si ustedes escuchan el sonido, pero no puedo seguir hablando. Aguárdense. Bien, continuamos. Entonces, como decíamos, las ventajas es que son fáciles de usar, económicos, fáciles de realizar, económicos, son fáciles porque podemos utilizar bases que ya existen de registros rutinarios, me permiten plantear hipótesis, ¿sí? Su limitación es que yo no puedo comprobar ni refutar una hipótesis, ¿sí? Simplemente son fuentes de hipótesis. ¿Cuáles son sus limitaciones? Que son susceptibles a sesgos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay una conceptualización una característica, digamos, de estos tipos de estudios, que es la falacia ecológica. ¿Esto qué quiere decir? Que la asociación que yo veo, ¿sí? Esto que hablamos recién acá, de que a medida que aumenta el consumo de carne, también aumenta la frecuencia de cáncer, ¿sí? Yo no puedo extrapolar esta asociación que estoy viendo entre estas dos variables a nivel individual. Porque como dijimos que son estudios ecológicos, ¿sí? Es una asociación o un resultado de mi investigación que yo puedo hablar y decir a nivel poblacional, pero no lo puedo bajar a nivel individual. No puedo decir que un determinado individuo de uno de estos países que se investigaron acá tiene cáncer porque consumo mucha carne, ¿sí? O sea, los resultados que yo veo a nivel poblacional no los puedo extrapolar al nivel individual. Y esto se conoce como falacia ecológica, que es una de las limitaciones que tienen estos tipos de estudios. Bien, este es otro tipo de estudio que ya lo vieron en la parte descriptiva, pero lo repasamos rápido, que son los estudios de corte transversal, también son estudios observacionales, recordamos que es porque el investigador no interviene ni modifica. Y este tipo de estudios lo que hacen es describir cómo ocurre una enfermedad en un grupo de personas, en una población, en un momento dado. ¿Sí? Esto es lo que lo caracteriza, por eso se dice corte transversal, no hay un seguimiento. Yo recolecto la información en un momento y en un lugar determinado, ¿sí? Como ven ahí en el dibujo, yo tengo una población o muestra, ¿sí? A la que le voy a preguntar, voy a hacer una encuesta, por ejemplo, una entrevista, para ver la prevalencia, por ejemplo, de obesidad en una población. Si yo tengo toda una clase, ¿sí? Todos los alumnos de una clase, y quiero conocer la prevalencia de obesidad en esa población. Lo que hago en este caso es, por ejemplo, medir y pesar a todos mis estudiantes y voy a ver si el resultado está presente o no. ¿Sí? Acá tenemos otra forma de graficarlo para entenderlo, que los estudios de corte transversal o estudios de prevalencia que se llaman también. Yo tengo una determinada población y lo que quiero saber es qué proporción de esa población presenta un determinado problema, una determinada enfermedad o un factor de exposición que a mí me interesa investigar. ¿Sí? Entonces, este tipo de estudios me permiten establecer la prevalencia, que es un concepto que ya aprendimos, de un determinado problema o factor de exposición. Hay una cuestión a tener en cuenta que tiene que ver con la relación temporal entre la exposición y el evento. ¿Sí? Algo que caracteriza, digamos, este tipo de estudios es que a mí me van a permitir plantear hipótesis, ¿sí? Y la característica distintiva de este tipo de estudios, ¿sí? Es que la variable de resultado, ¿sí? O sea, la enfermedad o condición de salud que yo voy a estudiar, y la variable de exposición, ¿sí? Por ejemplo, la característica de un sujeto, las voy a medir en un mismo momento o periodo definido. Por ejemplo, yo tengo, volvemos al ejemplo de la clase, tengo todos mis alumnos, que es mi muestra, mi población, ¿sí? Y yo quiero ver la relación entre, por ejemplo, actividad física, ¿sí? Que es una exposición,
y obesidad, que sería el evento o enfermedad que voy a estudiar. Entonces yo puedo medir y pesar a todos mis alumnos para conocer su índice de masa corporal y ver si tienen un normopeso, sobrepeso o obesidad, y a la vez les puedo preguntar si hacen actividad física, ¿sí? Entonces yo voy a obtener la información tanto de la exposición, ¿sí?, que sería hacer actividad física o no, y la presencia o no de la obesidad, ¿sí? Pero la limitación de esto es que yo voy a tener estos datos en el mismo momento, ¿sí? O sea, que recuerden que dijimos que son transversales porque yo mido en un momento determinado, como una foto que saco, mido una única vez y en un momento. Entonces, lo que no voy a saber es si la persona, por ejemplo, tiene obesidad desde hace mucho tiempo, pero la actividad física, por ejemplo, tiene obesidad y hace actividad física, sí. Pero ¿cuándo empezó con actividad física? Si eso es lo que no voy a saber. Porque no voy a ver la relación temporal entre la exposición y la enfermedad, porque las mido en el mismo momento, ¿sí? No puedo saber cuál fue primero, por así decirlo. Un ejemplo de estos estudios es, no sé si conocen la encuesta nacional de factores de riesgo, ¿sí? Esto es un estudio de prevalencia, que aquí lo que se busca es conocer, ¿sí?, la prevalencia de enfermedades. Por ejemplo, tenemos la prevalencia de diabetes, de sobrepeso, de obesidad, y también la prevalencia de factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos actividad física baja, estos son datos de Entre Ríos, ¿sí? Tenemos que el 53% de la población de Entre Ríos en el 2013 hacía poca actividad o tenía actividad física baja. Después, por ejemplo, diabetes, acá abajo tenemos que el 7,8% de la población de Entre Ríos tenía diabetes, ¿sí? Entonces, como decíamos, estos estudios de prevalencia me permiten medir tanto un evento como un factor de exposición. Bien, ventajas y limitaciones. Nos permite calcular la prevalencia de la enfermedad, no me permite calcular la incidencia, ¿se acuerdan que ya vimos la diferencia entre estos dos conceptos? Son muy útiles para la planificación sanitaria, ¿sí? También son relativamente fáciles y económicos. Me permite describir, como decíamos, simultáneamente la ocurrencia de una exposición y una enfermedad, ¿sí? Pero la limitación es esto, no puedo establecer la relación temporal entre exposición y enfermedad, no me permite testear hipótesis causales, ¿sí? Y bueno, y lo más importante es que no puedo calcular la incidencia. Bien, ahora pasamos a los estudios que nos interesan profundizar ahora, que son los estudios de diseño analítico, ¿sí? Estos diseños analíticos, esperen que voy a admitir a alguien más. Bien, entonces, los diseños analíticos, ¿sí?, se van a dividir entre estudios que son observacionales y experimentales, ¿sí? Entonces, los estudios observacionales, como dijimos, son los que el investigador no interviene, simplemente describe lo que ve, ¿sí? En cambio, en los estudios experimentales, el investigador interviene modificando, ¿sí?, las variables. Ahora ya las vamos a ver. Entonces, dentro de los estudios analíticos observacionales, vamos a profundizar en los estudios de cohorte y en los estudios de caso control, ¿sí? Y en los experimentales vamos a ver los ensayos clínicos y ensayos comunitarios. Acá nuevamente, importante que puedan diferenciar la unidad de estudio. Tanto los estudios de cohorte como los de caso control son estudios de individuos, o sea, su unidad de estudio son individuos. Y en los experimentales tenemos los ensayos clínicos, cuya unidad de estudio son los individuos también, pero en los ensayos comunitarios la unidad de estudio es la comunidad, o sea, son poblacionales como los estudios ecológicos que vimos antes. Bien, entonces, ¿qué caracteriza a los estudios analíticos observacionales? ¿Sí? Que utilizan un grupo control. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos al principio? Yo voy a tener el grupo de estudio, al que yo voy a estudiar una determinada enfermedad, por ejemplo, pero también voy a tener un grupo control que no va a tener esa enfermedad, con el que yo lo voy a comparar.
Y estos estudios analíticos, como dijimos al principio, son los que me permiten a mí investigar una relación causal, ¿sí?, entre una determinada enfermedad y un determinado factor de exposición. Entonces tenemos los estudios de cohorte, que el orden o el punto de partida es desde la exposición, y yo voy a ver en el tiempo qué se produce, o sea, qué enfermedad se produce, o si se produce o no una enfermedad. En cambio, en los estudios de caso control, el punto de partida es distinto. Yo ya parto del efecto o de la enfermedad y quiero conocer la causa, ¿sí? O sea, tienen como dos puntos de partida distintos. Entonces, los estudios de cohorte, vamos a partir de una población que va a estar sana, ¿sí?, y voy a tener un grupo, como dijimos, un grupo de comparación, ¿sí? Voy a tener un grupo que va a estar expuesto a un determinado factor de riesgo, por ejemplo, y un grupo que no, ¿sí? Y a lo largo del tiempo, porque estos estudios de cohorte lo que tienen es que son largos en el tiempo, porque yo tengo, por ejemplo, una población expuesta, que para que aparezca una determinada enfermedad tiene que pasar un proceso largo, ¿sí? Entonces, tengo una población que está expuesta a un factor de riesgo y una población que no está expuesta a un factor de riesgo, y yo quiero ver en el tiempo si se desarrolla alguna enfermedad. Entonces voy a ver en cada uno de estos grupos si hay personas enfermas o no, ¿sí? Entonces, como dijimos, yo parto de personas sanas, expuestas a un factor de riesgo, y quiero ver en el tiempo si aparece o no una determinada enfermedad. Estos estudios son los únicos capaces de abordar hipótesis etiológicas, ¿sí? Y me permite a mí conocer y producir medidas de incidencia, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a poder medir el riesgo. Estos estudios son los que se conocen como estudios prospectivos o longitudinales. Entonces dijimos que los estudios de cohorte son los únicos que me van a poder permitir a mí medir el riesgo y conocer la incidencia. ¿Se acuerdan del concepto de incidencia? ¿Se acuerdan o no? ¿Están ahí o se fueron? Estamos acá. Bueno, no se acuerdan entonces del concepto de incidencia. Eso es ¿Era importante que... la cantidad de casos nuevos que había o algo parecido? Bien, por eso es que estos tipos de estudios me permiten a mí, porque como yo parto de una población sana, ¿sí?, voy a poder medir cuáles son los casos nuevos. ¿Se acuerdan del dibujito de las burbujas? ¿Sí? Esta Sí, sí. población está sana. Yo acá no tengo ninguna persona con la enfermedad que quiero estudiar, ¿sí? Entonces, pero sí estuvo expuesto a un factor de riesgo que yo considero que está asociado con esa enfermedad. Entonces voy a poder saber cuáles son los casos nuevos, porque yo los voy a seguir en el tiempo y voy a ver cuándo se enferman. ¿Entiende? Por ejemplo, tengo una población sana, todos mis alumnos, ¿sí? Ninguno tiene, por ejemplo, cáncer de pulmón. Pero tengo un grupo que fuma y un grupo que no, ¿sí? Entonces tomo mi cohorte, que serían todos los alumnos de mi clase, y los divido entre los que fuman y los que no fuman. Y los sigo a lo largo de toda la carrera en la facultad, 5, 6, 7 años. Y voy a ir viendo en ese transcurso del tiempo si alguno comienza con cáncer de pulmón o con algún cáncer o con alguna enfermedad, ¿sí?, que yo considero que está relacionado con el factor de exposición fumar. ¿Se entiende? Entonces, yo ahí voy a poder saber realmente cuáles son los casos nuevos, porque parto de una población sana, sin la enfermedad. Bien, esto lo vamos a ver después. Entonces, ventajas y limitaciones de los estudios de cohorte. Son muy útiles cuando yo tengo una exposición a un factor de riesgo raro, ¿sí?, que no conozco qué consecuencias puede tener haber estado expuesto a un determinado factor. Entonces, tengo una población que fue expuesta, por ejemplo, una población que fue fumigada, ¿sí?, por agroquímicos o algún producto de eso. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo esa población
¿sí? Toda la población, y la voy a seguir en el tiempo, caso por caso, para ver si desarrollan algún tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces, para exposiciones raras son muy útiles. También me permite examinar múltiples efectos de una sola exposición, porque yo puedo ver que a raíz de esa fumigación, por ejemplo, pueden aparecer muchas enfermedades. Este tipo de estudio sí me permite establecer una relación temporal entre la exposición y la enfermedad, porque yo parto de personas sanas, ¿sí? Expuestas, primero estuvieron expuestas, y la enfermedad va a aparecer luego, si es que aparece, ¿no? Me permite calcular incidencia, que es lo que dijimos recién, medidas de asociación, pero son ineficientes para enfermedades raras, son estudios muy largos y costosos, porque como dijimos, hay que seguir en el tiempo a las personas, hacerles estudios, mediciones, y la validez de estos estudios se puede comprometer porque se pierden individuos en este seguimiento. Como dijimos que son estudios largos, que llevan mucho tiempo, porque hay que seguir durante años a las personas para ver si desarrollan una enfermedad o no, la persona se puede mudar, se puede morir, puede decidir no participar más en el estudio, ¿sí? Entonces se pierden individuos que forman parte de mi población estudiar. Bien, entonces, esos son los diseños de cohorte, y ahora vamos a ver los de casos y controles, ¿sí? Ahora vamos a ver después. Como dijimos hoy, los estudios de casos y controles tienen un comienzo distinto, ¿sí? Porque yo parto de mi población, en el otro partíamos de una población sana. En cambio acá yo parto de casos, o sea, de personas que tienen la enfermedad, y controles, o sea, personas que no tienen la enfermedad. No parto de una población sana, no. Parto del grupo que tiene, por ejemplo, cáncer de pulmón, y un grupo que no tiene cáncer de pulmón. Y a ese grupo que tiene cáncer de pulmón le pregunto, ¿usted fuma? Y los clasifico entre el que fuma y el que no fuma. Y en los controles lo mismo, los divido entre expuestos y no expuestos, fuma, no fuma, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero ver es la prevalencia del factor de riesgo en los casos, o sea, cuántas de las personas que tienen esa enfermedad también tenían el factor de riesgo, y cuántos de esas personas que no tienen la enfermedad también tenían el factor de riesgo, ¿sí? O sea, acá fíjense que el punto de partida es distinto. Yo parto de un grupo de personas enfermas o con la enfermedad que quiero estudiar, y tengo un grupo sin esa enfermedad. Y en ambos grupos indago sobre el factor de riesgo que yo quiero medir, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia con el anterior? Sí, profe. Bueno, sigo entonces. Ventajas y limitaciones de este tipo de estudio. Es más barato y más rápido de hacer que el de cohorte. Es muy útil para enfermedades que tienen un largo periodo de latencia, ¿sí? Y para enfermedades raras. En el de cohorte dijimos que era útil para exposiciones raras, exposiciones que nosotros no sabemos qué consecuencias pueden tener. En cambio, este es útil para enfermedades raras o que tengan un periodo de latencia largo. La limitación no es útil, es ineficiente para exposiciones raras. Este tipo de estudio no me permite calcular la incidencia. ¿Por qué les parece a ustedes que este tipo de estudio no me permite calcular la incidencia? La compañera hoy dijo algo que por ahí podemos retomar de eso. Aquellos casos que están, aquel es la persona enferma, ¿sí? Partís de ¿Cómo? la Un poquito enfermedad. más fuerte. Vos partís de la enfermedad acá. Exacto, ¿sí? Si partimos de definir la incidencia como los casos nuevos, acá yo ya tengo un grupo de personas que ya tienen la enfermedad, y no sabemos cuándo enfermó, ¿sí? O sea, son todas personas que ya están enfermas, ¿sí? Bien. Entonces, acá lo que decíamos recién, otra limitación es que la relación temporal entre exposición y enfermedad es difícil de establecer, ¿sí? Porque yo no sé realmente qué fue primero, como en los estudios de cohorte, y es particularmente susceptible al sesgo de selección y del entrevistado, porque soy yo quien va a definir las personas que van a ir al grupo de casos y al grupo control. Bien. Entonces, esto resume lo que decíamos recién, ¿sí? Cuándo estudiar uno y cuándo estudiar otro.
Y bueno, y eso dijimos que eran los estudios analíticos observacionales, y dijimos que eran observacionales porque el investigador no interviene. En cambio, en los estudios analíticos experimentales, que son los ensayos clínicos o los ensayos comunitarios, el investigador sí interviene, ¿sí? Acá tenemos graficado cómo sería un tipo de ensayo clínico. Entonces yo voy a tener una población, ¿sí? Y la voy a dividir en un grupo a la que le voy a dar una intervención y un grupo al que no. Este tipo de estudios se usa mucho para probar medicamentos nuevos, para probar tratamientos nuevos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, les cuento un estudio real del que yo participé. Tenemos una población, ¿sí? Por ejemplo, de niños que utilizan hormona de crecimiento, ¿sí? Porque tienen un déficit en hormona de crecimiento. Y un grupo se le va a dar por ejemplo, a ver, lo vemos como no intervención sería, pero en este grupo van a utilizar la hormona normal que usan siempre. Y lo nuevo, lo que yo modifico, es en este otro grupo donde le voy a dar una hormona que en vez de pincharse todos los días, se van a pinchar una vez por semana, ¿sí? Entonces yo tengo este grupo de no intervención va a seguir haciendo lo mismo de siempre, y en este grupo de intervención yo le voy a dar un tratamiento nuevo, ¿sí? Y quiero ver si a largo plazo, ¿sí? Mejoró o no mejoró sus niveles de hormonas, ¿sí? Por ahí eso está medio complicado. Lo pensamos con un ejemplo de una medicación. ¿Sí? Yo tengo una población con una determinada enfermedad y se sacó una droga de esta que se usa en experimental, una droga nueva, y tenemos un grupo que, digamos, decide participar probando una droga experimental y un grupo que no quiere, ¿sí? Entonces, Profe, algo así sí. como se hizo con la vacuna del COVID, más o menos, que algunos se vacunaban y otros no, y entonces como, Sí, o sea, lo que pasa es que no fue un ensayo clínico, sino fue la gente la que decidió no vacunarse, ¿sí? Pero sí, sería eso, yo tengo una población a la que le voy a dar una determinada intervención y un grupo al que no, pero esto es controlado, ¿sí? Por eso es que tiene las características acá abajo. Yo, investigador, selecciono la muestra, la población, a la que le voy a dar una determinada medicación, una determinada intervención, y un grupo al que no. Y lo que voy a ver es si la enfermedad está presente o no, ¿sí? A lo largo del tiempo. La característica que tienen los ensayos clínicos es que, como dice ahí, es controlado. Esto quiere decir que hay un grupo de estudio y un grupo de comparación, que son aleatorios, o sea que las personas que van en estos en estos grupos se los sortea, o sea, todos tienen la misma posibilidad de ir a uno u otro, ¿sí? Y que son doble ciego. Esto quiere decir que ni la persona ni el investigador sabe a qué grupo pertenece el individuo, si tiene la medicación nueva o la vieja, o si está recibiendo medicación o placebo. Esto quiere decir doble ciego, ¿sí? Bien. Entonces, de acá lo más importante es que podamos definir bien los estudios de cohorte, que ustedes puedan entender bien los ecológicos, los de cohorte y los de caso control, ¿sí? Guarden un segundo. Bien, entonces, para ver si se entendió, vamos a leer este ejemplo. Dice, un cardiólogo decide determinar la prevalencia de obesidad y de enfermedad coronaria, y para esto selecciona una población de 300 personas adultas y determina en cada individuo el índice de masa corporal y si presenta algún tipo de enfermedad coronaria mediante un electro y ecocardio, ¿sí? Bien, ahora es el turno de que ustedes charlen un ratito. ¿Qué tipo de estudio les parece a ustedes que es, de estos que estuvimos viendo hoy? Tenemos un médico que quiere saber la prevalencia de obesidad y de enfermedad coronaria entre sus pacientes, supongamos. Y toma 300 personas y a cada una de estas personas le calcula el índice de masa corporal y
para saber si tiene enfermedad coronaria, le hace un electro y un ecocardio. ¿Qué tipo de estudio es de los que fuimos viendo? Y el segundo me pareció muy... No, a ver. ¿Cuál sería el segundo? Fue un estudio cohorte, diría yo. Bien. ¿Y cuáles eran los estudios de cohorte? ¿Se acuerdan? El que arranca de busca la causa y luego el efecto. Pero, o sea, yo parto de personas expuestas y las sigo en el tiempo. Esos son los de cohorte. La incidencia, profe. Bien, pero acá dice que yo lo que tengo 300 personas adultas, ¿sí? No dice ni sana ni enferma, y yo quiero saber prevalencia de obesidad y enfermedad coronaria. Ya ahí ya les está diciendo algo. Primero que no habla de un seguimiento en el tiempo, no dice que tomo personas y durante 2 o 3 años les hago estudios. Claro, el Dice que, estudio él plantea hacerlo del momento, saber de esas personas cuáles son las que están enfermas y cuáles no, nada más. bien, No. entonces, ¿qué estudios eran? Ahí tienen una palabra que ya les está dando un ejemplo. Yo quiero saber quiénes tienen obesidad y enfermedad coronaria hoy. No las voy a seguir en el tiempo y aparte hay otra característica que no dice ahí, no lo está comparando con nada. Entonces hay dos tipos de estudios que sí o sí tienen grupos de comparación, que dijimos. ¿Observacionales? Sí, observacionales porque no interviene, pero dentro de los observacionales, Lo acuérdense es. de esto. Los estudios de casos controles. Miren, la palabra misma la dice, es un estudio de prevalencia, ¿sí? Los de corte transversal. Yo tengo una población y quiero ver quién tiene qué cosa. Este de acá. ¿Sí? Yo tengo mi población y quiero ver qué porcentaje de esa población, qué proporción, o cuál es la prevalencia de obesidad y, no me acuerdo cuál era el otro que decía, Y enfermedades, y enfermedad. ¿Sí? Acá mismo lo dice, determinar la prevalencia. ¿Sí? Fíjense que no habla de seguimiento en el tiempo, no habla de grupo control, grupo de comparación, ¿sí? Entonces un estudio observacional de prevalencia, un estudio transversal, porque lo único que quiere medir es, en un momento determinado, en una población determinada, la presencia de una determinada enfermedad y un factor de riesgo. ¿Sí? A ver este otro. Si lo quiere leer alguien, así yo descanso un rato la voz. En Singapur se realizó un estudio para evaluar el papel de la dieta en el cáncer de mama. 200 mujeres chinas con cáncer de mama confirmado histológicamente y 420 mujeres sin esta enfermedad participaron del estudio. Se utilizó un cuestionario de consumo de alimentos para estimar la ingesta dietética en el pasado. Se comparó la ingesta de alimentos y nutrientes entre los dos grupos para evaluar si había diferencias en el consumo. Bien, muy bien. Gracias por leer. Entonces, tenemos 200 mujeres chinas que tienen cáncer de mama confirmado y 400 mujeres sin esta enfermedad. ¿Sí? Son las que participaron del estudio. Se les hizo un cuestionario para conocer la ingesta, ¿sí? Y se comparó la ingesta de alimentos entre los grupos, para ver si había diferencia de consumo. ¿Sí? Tengo un grupo con cáncer de mama, le preguntaron cómo era su dieta y compararon la ingesta con el otro grupo que no tenía cáncer de mama. ¿Qué tipo de estudio es? ¿Es de corte, profe?
A ver, ahí acabo de poner el de cohorte. ¿Cómo parte el de cohorte? Con una población y los están expuestos y los que no. Ujú. Y de ahí, dependiendo cómo se ve en su vida, se continúa, se hace un seguimiento para ver si Si enferman desarrollan o no una enfermedad. Bien. no. Entonces, acá decimos que son mujeres con cáncer de mama. O sea, que estamos partiendo de una población sana expuesta, ¿o de qué estamos partiendo? No, Fíjense, sería ahí después Sí, la segunda, porque ya ya tienen la enfermedad, ya están, bien, ya están enfermas, son mujeres que ya tienen cáncer. Entonces, un estudio de cohorte no es porque yo no, ya tengo la persona enferma. Entonces, ¿qué diseño es? claro, sería más de, como de control, de Es un controlar a ver estudio cómo de caso y llegaron a la control. enfermedad. Exacto, ¿sí? Entonces, porque acá partimos de personas con la enfermedad. Y acuérdense que acá dice, y 420 mujeres sin la enfermedad. O sea, ya les está dando la pauta que es un estudio que tiene un grupo de comparación, porque tiene un grupo de mujeres con la enfermedad y un grupo de mujeres que no. ¿Sí? Entonces, el punto de partida son, a ver, vamos a poner el gráfico para que se entienda más fácil, es este, ¿sí? Yo parto de acá, de un grupo que tiene casos, ¿sí? Que son las mujeres chinas con el cáncer de mama, y un grupo control sin la enfermedad. Y a ambas poblaciones le aplico el cuestionario para conocer su dieta. Entonces quiero ver cómo es su ingesta, ya sean las que tienen la enfermedad como las que no, para poder comparar si la ingesta, ¿sí? Tiene algo que ver con el cáncer, ¿sí? Entonces, por eso es que yo utilizo un grupo control, un grupo con la enfermedad y le pregunto sobre la ingesta, y un grupo sin la enfermedad y le pregunto lo mismo, ¿sí? Pero fíjense que el punto de partida es distinto. En el de cohorte son personas sanas expuestas, en el de caso y control yo ya parto de personas con la enfermedad, a las que les voy a indagar sobre la exposición, ¿sí? Es al revés, temporalmente, ¿se entiende? Bien, ahí hay otro, si alguien lo quiere leer. En 1980, 89.538 enfermeras de los Estados Unidos entre 34 y 59 años y sin historia previa de cáncer cumplimentaron un cuestionario dietético diseñado para medir el consumo individual de grasa total, grasa saturada y colesterol. Las enfermeras se clasificaron entonces en 5 grupos de igual tamaño según los niveles de su ingesta grasa. Las mujeres se siguieron en el tiempo y se comparó la incidencia de cáncer de mama entre los grupos. Bien, muy bien, gracias. ¿Qué tipo de estudio es? Tiene como muchas pistas ahí en el texto. De incidencia. Bien, sí, porque se comparó la incidencia, pero de incidencia, o sea, la incidencia es una medida de asociación o una medida de frecuencia. Pero ¿qué tipo de estudio es? ¿O cuál es el tipo de estudio que me permite medir la incidencia? acá sí hablaríamos de un estudio de corte. Bien, ¿por qué? Además de la incidencia. Acá vos ¿Qué tenés otra? una población, en realidad tenés comparación, pero tenés partido de una población sana. Bien, parte de una población sana, tengo grupos de comparación, ¿y qué más? En el Y tiempo, se siguieron en el tiempo. Se siguen en el Bien, tiempo. exacto, yo parto de mujeres sanas a las que les hago un cuestionario para conocer también cómo es su dieta, el consumo de grasa, pero las voy a ir siguiendo en el tiempo, o sea, yo le voy a tener que ir haciendo laboratorios a lo largo del tiempo, ¿sí? Para poder conocer la incidencia de cáncer de mama en estos grupos. ¿Se entiende la lógica de cómo tenemos que pensarlo? Sí, profe. Sí, Bien, profe. bueno, listo entonces. Vamos a continuar ahora porque ya son las 3:30 con un segundo. Bien, entonces hasta ahí vimos lo que son
los diseños de estudio, ¿sí? Es importante que ustedes puedan saberse cuáles son los diseños analíticos, ¿sí? Y diferenciar entre observacionales y experimentales y las unidades de estudio que tienen cada uno. Bien, y ahora lo que vamos a ver, ¿se acuerdan? Ustedes ya vimos al principio de la materia las medidas de frecuencia, lo que son las tasas, la razón, la proporción, vimos lo que es la incidencia, la prevalencia, ¿sí? Y ahora vamos a ver las medidas de asociación, ¿sí? Para poder entender las medidas de asociación, es importante que ustedes puedan entender el concepto de riesgo, o sea, qué es riesgo, las palabras que nos van a ayudar a entender el concepto de riesgo tienen que ver con la ocurrencia de un evento, ¿sí? En una población en un determinado momento. O sea, dentro de lo que sería el ámbito de salud, es la probabilidad de que uno de los miembros de una población o un grupo de personas de una población desarrolle una enfermedad en un momento y en un lugar determinado, ¿sí? Ese es el uso que nosotros le vamos a dar al concepto de riesgo. Entonces, si yo lo que quiero medir es el riesgo, o sea, yo quiero conocer la probabilidad que tiene una persona de enfermar en un lugar, en una población, voy a usar los estudios analíticos, que son los que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque los estudios descriptivos, ¿sí?, me van a servir solamente para describir un evento de salud o enfermedad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo vamos a poder describir según dónde se aparecen, en qué grupo de edad, en qué género, ¿sí? Pero no me van a permitir a mí medir el riesgo ni determinar causas, ¿sí? Para poder conocer entonces el riesgo de un evento, vamos a usar los estudios analíticos que son los que me permiten testear hipótesis, o sea, yo voy a poner a prueba una hipótesis y la voy a poder comprobar o refutar. Y estos estudios analíticos son los que vimos hoy, que se caracterizan porque tienen un grupo de estudio y un grupo control. Bien, entonces, ¿cómo cuantifico el riesgo? O sea, ¿cómo mido yo? A partir de las medidas de efecto o medidas de asociación. Las que vamos a ver nosotros van a ser el riesgo relativo, que se abrevia RR, y el odds ratio, que se abrevia OR, ¿sí? Este de acá en medio no lo vamos a ver. ¿Y para qué nosotros cuantificamos el riesgo? ¿Para qué queremos medirlo? Para poder comparar, ¿sí? Para poder comparar la misma población en distinto tiempo o para poder comparar diferentes poblaciones. Bien, entonces, dijimos que el riesgo lo íbamos a medir, ¿y cómo lo medimos? O sea, el riesgo es un sinónimo de lo que nosotros hablamos hoy, que es incidencia. Porque yo quiero saber el número de personas que tienen el evento, que tienen la enfermedad, ¿sí? Y lo voy a dividir sobre el número de personas que están en riesgo de experimentarlo, ¿sí? Es lo que hablábamos de incidencia, o sea, cuando una persona sana pasa a tener la enfermedad. O sea, yo soy una persona que está en riesgo de poder tener una enfermedad, soy susceptible, otro concepto que ya vimos, y cuando me enfermo paso a ser un caso, ¿sí? Entonces, esta tablita se llaman tablas de contingencia o tabla de 2×2, y son las que nos van a permitir poder entender el cálculo del riesgo, ¿sí? Vamos a ver primero la tabla y después vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, en estas tablitas de 2×2 yo voy a tener la presencia de enfermedad, ¿sí? Acá que dice enfermo, y la no presencia, o sea, enfermo y no enfermo. Tengo acá abajo el N3, ¿sí? Es el total de enfermos, N4 es el total de no enfermos. Y después acá en vertical tengo la exposición, si está presente o si está ausente, ¿sí? Y acá en la intersección de cada uno, por ejemplo, A es una persona que está enferma y que tiene presente una determinada exposición o factor de riesgo. B es una persona que no está enferma, pero tiene la exposición presente. C es una persona enferma, pero la exposición está ausente. Y D es una persona no enferma y la exposición no está presente tampoco, ¿sí? Y en los extremos tengo los totales.
N1 es el total de personas expuestas a un factor de riesgo, N2 es el total de personas no expuestas, ¿sí? Fíjense que es el total así a nivel vertical, N3 es el total de personas enfermas, porque sería la suma de A más C, y N4 es el total de las personas no enfermas, ¿sí? Que es B más D. ¿Sí? Esto para que entendamos lo que viene luego. Bien. Vamos a ver esto y después lo vemos con el ejemplo. Entonces, ¿cómo calculo el riesgo a partir de esta tablita? ¿Sí? Yo voy a tener la población que voy a estudiar y la tengo que ubicar, ¿sí? Dentro de esta tablita que está con letras. Pero primero, para que podamos entender, dijimos que el riesgo es el número de personas que se calcula, ¿no? Como el número de personas que experimentan el evento dividido el número de personas en riesgo de experimentarlo. Entonces, yo necesito calcular el riesgo en expuestos, ¿sí? Los expuestos son los que están acá, los que tienen la exposición presente. Entonces, A, ¿sí? Dividido el total, o sea, A más B, sobre el riesgo o la incidencia en los no expuestos. C dividido C más D o el total de esto. ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito calcular acá es la medida que hablamos hoy, que es el riesgo relativo. Entonces, en los estudios de cohorte, yo voy a poder calcular esto porque tengo la incidencia. Entonces, el riesgo relativo es una medida de asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad que resulta de dividir esto que decíamos recién, las tasas de incidencia en expuesto y las tasas de incidencia en no expuesto. Entonces, ya lo vamos a ver bien con un ejemplo. El riesgo relativo es la medida que a mí me va a poder decir si la persona que estuvo expuesta a un determinado factor de riesgo tiene más riesgo, o sí, sería riesgo la palabra, tiene más riesgo de enfermar que el que no estuvo expuesto. ¿Sí? Y se calcula así. A dividido la suma de A más B, dividido C, que a su vez está dividido sobre la suma de C más D. Ahora lo vemos con un ejemplo y vamos a ver. Aquí. Bien. Esto es un estudio real, ¿sí? Que lo que hace es un estudio de corte, donde vemos el riesgo de malformaciones congénitas, ¿sí? En niños recién nacidos, cuyas madres tomaban medicación para la hipertensión. ¿Sí? Tenemos todos los niños que nacieron entre esos años, 1985 y 2000, son un total de 29.305 niños. ¿Sí? Entonces, como dijimos que era un estudio de cohorte, yo voy a partir de niños, mejor dicho, de mamás, ¿sí? Acuérdense, yo parto de personas sanas, parto de madres que estuvieron expuestas a esta medicación, ¿sí? Que son madres sanas, acuérdense porque estamos hablando de estudio de corte. Tenemos 209 mamás, ¿sí? Que tomaban medicación para la hipertensión y 29.096 madres que no tomaban medicación para la hipertensión. Y lo que obtuvimos del seguimiento de los 9 meses, ¿sí? De embarazo de estas madres es que de estas 209, 191, los bebés nacieron bien, y 18 nacieron con malformaciones congénitas. Y de las madres que no tomaban medicación para hipertensión, 28.263 niños nacieron sin malformaciones y 834 con malformaciones. ¿Sí? Para poder saber si el consumo de esta medicación hipertensiva estaba relacionada con las malformaciones congénitas, lo que tenemos que hacer es calcular, como estamos usando un estudio de cohorte, la medida de asociación que se utiliza en los estudios de cohorte es el riesgo relativo, porque es la que me permite medir la incidencia.
Y en el único diseño de estudio que yo puedo medir incidencia es en el de cohorte, que es lo que dijimos. Entonces, ¿se acuerdan la tablita que vimos? Yo lo que tengo que hacer es ubicar mis datos, ¿sí? Estos datos que tenemos acá, ubicarlos en la tablita, ¿sí? Y calcular la medida de asociación. Entonces dijimos que niños con malformaciones cuyas madres tomaron medicación eran 18, ¿sí? Y niños sin malformación cuyas madres tomaron medicación fueron 191. Entonces tenemos que un total de 209 madres, que es lo que vimos al principio, eran las que habían tomado medicación. Y de las 29.000 que no tomaron medicación, hubo 834 niños con malformación y 28.000 sin malformación. ¿Sí? ¿Me siguen ahí cómo fui armando la tabla? Entonces, dijimos que el cálculo del riesgo relativo, que es la medida de asociación que utilizamos en los estudios de cohorte, es el riesgo en expuestos, o sea, yo tengo que hacer 18, ¿sí? Dividido 209, ¿sí? Porque era este dividido la suma de estos, dividido el riesgo en los no expuestos. O sea, estos son los expuestos y estos son los no expuestos. Entonces, el riesgo en expuestos es 18 dividido 209, y el riesgo en los no expuestos es 834 dividido 29.000. Acuérdense que dijimos que el riesgo es la probabilidad de que una persona que es susceptible a tener una enfermedad, tenga la enfermedad, ¿sí? Entonces, estos son las personas con la enfermedad, los que tienen la malformación. Y esto es el total de los que estuvieron en riesgo de poder tenerla. Por eso yo calculo, ¿sí? 18 dividido 209, 834 dividido 29.000, y a su vez divido esos dos valores. Y la división de todo esto me da 3, ¿sí? ¿Cómo yo mido el riesgo relativo? ¿Sí? Si el riesgo relativo es 1, ¿sí? Quiere decir que no hay una relación entre la exposición y la enfermedad. Ahora, si es mayor a 1, sí. ¿Sí? Quiere decir que a medida que el estar expuesto, ¿sí? Incrementa el riesgo de tener una determinada enfermedad. Y si me da menor, ¿sí? Quiere decir que estar expuesto no está relacionado con la producción con que aparezca esa determinada enfermedad. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, mayor a 1, la enfermedad va a ser más frecuente en los expuestos. ¿Sí? O sea, si el valor es mayor a 1, el factor de exposición es un factor o marcador de riesgo. Si el riesgo relativo me da menor a 1, ¿sí? El factor ese que yo estoy estudiando no es un factor de riesgo para esa enfermedad, ¿sí? En este caso, en el ejemplo, nos dio 3. Quiere decir que las madres que consumieron medicación para la hipertensión tenían 3 veces más de riesgo de tener un niño con una malformación congénita. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, eso en el caso de los estudios de cohorte, que dijimos que podemos medir incidencia, porque partimos de personas sanas, susceptibles, que vamos a ver en el tiempo si desarrollan o no una enfermedad. Y podemos medir el riesgo. En el caso de los estudios de casos y controles, yo no puedo medir la incidencia, ¿sí? Porque ya partimos de personas en riesgo. Y a esas personas que ya están en riesgo, de personas que ya tienen la enfermedad. Y a esas personas que ya tienen la enfermedad es que le vamos a preguntar sobre los factores a los que estuvieron expuestos, ¿sí? Entonces, para poder ver si hay asociación o no en los estudios de cohorte, utilizamos una medida que se llama odds ratio, ¿sí? Que quiere decir chance o posibilidad, que se asemeja al riesgo relativo, ¿sí? Entonces, el odds ratio es una medida de asociación entre también un factor de riesgo y una enfermedad, ¿sí? Y se calcula, fíjense que, como la razón de productos cruzados, o sea, yo hago A por D dividido C por B, ¿sí? O
como el odds en enfermos, si yo acá, la forma en que veo la tablita es al revés, yo para la incidencia me centraba en la exposición, ¿sí? De las personas expuestas, quién había enfermado y quién no. En cambio acá yo me voy a centrar en los que están enfermos, porque yo aparto de personas enfermas, entonces quiero ver dentro del grupo de los enfermos, ¿sí? Quién estuvo expuesto y dentro del grupo de los no enfermos, quién estuvo expuesto. Entonces es al revés, es A dividido C sobre B dividido D, ¿sí? O como decíamos recién, razón de productos cruzados. Más fácil hago A por D dividido C por B, ¿sí? Tenemos esas dos formas de calcularlo, ¿sí? Entonces, el odds ratio también responde a la misma pregunta que el riesgo relativo, de cuántas veces mayor es la chance de enfermar entre los expuestos y los que no, ¿sí? En el caso del odds ratio, ¿sí? Mayor a 1 quiere decir que la exposición aumenta el riesgo de enfermar, igual que en el riesgo relativo, pero no medimos incidencia, ¿sí? Acá vamos a hablar de chance o posibilidad, no de riesgo, ¿sí? Entonces, para que podamos entender, fíjense que el odds ratio, que es el que usamos en los estudios de caso control, las flechitas van para abajo, porque yo quiero ver la chance que tienen, la chance, digamos, de los enfermos, si estuvieron expuestos o no, ¿sí? Para abajo. En cambio, en el riesgo relativo, yo me centro en la exposición, porque parto de personas sanas y quiero ver de los expuestos quién enfermó y quién no. Esto es para que vean cómo hacemos el cálculo de uno y otro. Es importante que sepan qué medidas de asociación se usan en cuál estudio y por qué, ¿sí? Porque en el caso control no puedo usar riesgo relativo. En el caso de los de cohorte sí puedo hacer uno ratio, puedo usar los dos, pero voy a terminar usando el riesgo relativo porque es una medida que me va a medir el riesgo y la incidencia, y el ratio no. Entonces es importante que puedan diferenciar eso. Qué medida de asociación se usa en cada uno, cómo es el punto de partida, cuándo se utiliza un estudio de casos de controles y cuándo uno de cohorte. Y ahora vamos a ver un ejemplo de uno de cohorte, de caso control, perdón. Es este. Acá tenemos todos los nacidos durante los años 98 y 99, ¿sí? Tenemos los casos, que son 20 niños con malformaciones congénitas, ¿sí? Y el control, que yo tomo el grupo, ¿sí? Que son 20 niños sin malformaciones congénitas. Algo importante, cuando yo voy a hacer mi grupo control, tiene que tener mínimamente la misma cantidad. O sea, si yo tomo 20 casos, por lo menos 20 controles. Lo ideal es el doble, ¿sí? Que sean 40 o más. Pero nunca puedo tener menos controles que la cantidad de casos, porque la comparación tiene que ser similar. Hay estudios que van a pedir que sean de la misma edad, del mismo género, ¿sí? Del mismo lugar, pero la condición básica es que la misma cantidad de controles que de casos, ¿sí? Entonces acá tenemos 20 niños con malformaciones congénitas, 20 niños sin malformaciones, y lo que se indagó acá, acuérdense que como son un estudio de caso control, yo ya parto de personas enfermas, lo que se hizo fue indagar si las madres tenían alteración en el peso, ¿sí? En cada uno de los grupos. Tenemos 10 que sí, 10 que no, y en este otro grupo 3 que sí y 17 que no, ¿sí? Entonces ubicamos esa información en nuestra tablita. Tenemos 20, fíjense acá los totales, 20 niños con malformaciones, aquí, en total, y 20 sin malformaciones. Dentro del grupo con malformaciones teníamos que 10 madres tenían el peso alterado y 10 madres sin peso alterado. Y en el grupo de los niños que no tenían malformaciones, ¿sí? Tenemos 3 madres con peso alterado y 17 que no tenían el peso alterado. Entonces, yo acá dije que la medida de asociación, al ser un estudio de caso y control, es el odds ratio. Entonces, como yo no puedo sacar incidencia, ¿sí? Lo que tengo que ver es la chance, ¿sí? Que tenían los enfermos de estar expuestos y la chance que tenían los no enfermos, ¿sí? O
como dijimos, multiplicar este por este dividido este por este, ¿sí? ¿Cómo calcularíamos nosotros acá? ¿Sí? ¿Cómo harían ustedes el cálculo de este ratio y cuánto da? Acuérdense que dijimos que acá las flechitas iban vertical, o sea, yo tengo que hacer 10 dividido 10 sobre 3 dividido 17. ¿Se ubican? O la razón de productos cruzados. ¿Alguien se anima a hacerlo? A ver si puedo poner la otra diapositiva. Esta. Dame un segundo. Ahí está. Fíjense, ¿están viendo la pantalla? Ahí tengo cómo se calcula. El O-ratio, que es el que necesitamos, ¿sí? Es A dividido C sobre B dividido D. ¿Sí? Si quieren por ahí anoten ese machete y usemos este ejemplo para calcular el O-ratio. Pero si lo hacemos por factores cruzados, también. También, Yo sí, no sé si lo hice háganlo mal de las quizá. dos formas. Háganlo de las dos formas para que Perfecto. vean. ¿Sí? Si lo hacemos como Ujú. la razón de productos cruzados, es así. Es A por D dividido C por B. ¿Sí? Ahí les pongo acá. Hagan la cuenta esa para saber si las madres con una alteración en el peso tenían más chance de tener un hijo con una malformación. A ver, yo lo voy a ir haciendo acá. No, por eso no. ¿Quién lo está haciendo? Ahí les puse yo cómo quedaría, ¿sí? Yo lo puedo calcular 10 dividido 10, que sería la chance entre los enfermos, o sea, yo divido los 10 que tienen malformación y madres con peso alterado, dividido los 10 que tienen malformación con madres sin peso alterado, y eso lo divido por los 3 que sin malformación con madres con peso alterado sobre los 17 sin malformación con madres con peso alterado. Uy, no sé qué pasó. ¿Ustedes están viendo bien?
Sí, Entonces es mi pantalla. Ahora en un segundo. Bien, bueno, no, es mi computadora. No, ¿cuánto? ¿Alguien puede hacer ese cálculo para ver si nos da lo mismo? Profe, a mí uno me dio 5,66 y el otro me dio 5,88. Bien, pero bueno, ¿cuánto nos da los dos? 5. Estoy teniendo Sí, un problema con la pantalla de la computadora. Así que voy a ver. ¿Ustedes ven bien o ven como veo yo todo movido? no se ve nada, profe, Claro, directamente. porque no voy a poder compartir ahora en un segundo. Bien, ahí activé la cámara, no sé si me pueden ver bien, pero bueno, yo estoy teniendo un problema con mi pantalla que no veo nada. Bien, entonces, en el caso de los dos nos dio un ratio de 5. Varían los decimales, pero el valor total es 5, ¿no? Esto lo que me está diciendo, ¿sí? Es que las madres con un peso alterado, ¿sí? Tienen 5 veces más chance de tener un niño con malformaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpreto yo el ratio? De la misma manera que interpreto al riesgo relativo, ¿sí? Si el valor es mayor a 1, quiere decir que el factor de exposición, ¿sí? Aumenta la chance de tener la enfermedad que yo estoy estudiando. Si es menor de 1, ese factor no está relacionado con la enfermedad, y si me da 1, ¿qué les parece a ustedes? O sea, perdón, si me da menor a 1, ese factor no es un factor de riesgo, ¿sí? Es un factor de protección. Si me da 1, tanto el riesgo relativo como el ratio, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? O sea, si es mayor a 1, es un factor de riesgo. Si es menor a 1, quiere decir que me protege a mí de la enfermedad, o sea, no la produce la enfermedad. Y si el valor es 1, sí, está estable. Si el valor es 1, es que hay riesgo, dijimos. si es mayor a 1, Si es es mayor porque a hay 1. asociación y hay riesgo. Y a Sí, medida que aumenta la exposición, aumenta el riesgo de aumenta enfermedad. el riesgo. Si Ujú. es menor a 1, no, esa No exposición hay. me protege. Ujú. Al contrario, no es un riesgo, sino que me protege. Y si me da 1, no estoy pudiendo mostrarle la pantalla, disculpen, pero no sé si qué es lo que pasó. Y para mí ya no te protege teniendo 1. Lo que quiere decir cuando el valor es 1, ¿sí? O sea, no es ni mayor ni menor, sino que el valor es 1, es que la incidencia, o sea, entre el grupo expuesto y el no expuesto es igual. O sea, no hay un riesgo mayor o una chance mayor por haber estado expuesto o no, ¿sí? No quiere decir que no hay asociación entre ese factor de riesgo y enfermedad que yo estoy analizando, ¿sí? O sea, mayor a 1, la exposición es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. Si da 1, no hay asociación entre esa variable y la enfermedad, o sea, entre ese factor de riesgo y la enfermedad. Y si es menor, esa exposición no es un factor de riesgo, sino que al contrario, me protege. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las vacunas. ¿Sí? Si yo quiero medir si la exposición a una determinada vacuna me protege de la enfermedad, ¿sí? Ese valor me va a tener que dar menor a 1, porque va a tener que actuar como un factor de protección, no como un factor de riesgo. ¿Se entiende? Bien. Bueno, disculpen, pero no puedo finalizar la presentación porque en mi pantalla yo no estoy viendo nada directamente. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, alcanzamos a terminar todo, nos falta solamente ver
ver así algunos ejercicios, como hicimos con los anteriores, pero ya estaría más completo, digamos, todo lo que es la unidad 3, si tienen alguna pregunta, si no pueden revisar, yo ahí les dejé en el campus, para esta unidad tienen que ver en el libro de Gordis, tienen un capítulo que es estudio de corte y otro capítulo que es estudio caso control, y hay un capítulo que compara los dos, y en el módulo 2 de diseños de estudio, ahí también tienen como muy simple, yo siempre recomiendo que primero lean los módulos, que tienen toda la información explicada muy fácil, y que profundicen con el contenido del libro de Gordis. Y lo que es medida de asociación, hay un módulo que creo que es el 4, donde tienen todo lo que es medida de asociación, en los PDF, digamos, de los módulos de principios de epidemiología. Profe, Sí. yo tengo una pregunta en base al parcial. Porque a los chicos que se conectaron ayer, el profesor les dijo que iba a ser el 9 o Sí, 10 probablemente de es el noviembre. 9, sí. Como usted dijo, a fines de noviembre, por eso lo Fines de pregunté. noviembre, antes que terminemos las clases, no sé cuándo terminan las clases, creo que el 20 y pico. ¿Y la unidad 4 cuándo la daríamos? Y en la unidad 4 ya la comenzamos la semana que viene. Sí, nosotros pensamos que el parcial va a ser el 9 y el recuperatorio el 16. Eso es lo que tenemos pensado. Pero una vez que terminemos la unidad 4 ya le confirmamos bien la fecha. Profe, una consulta. Sí. ¿Se puede rendir cualquiera de las dos fechas, el 9 o el 10? No, el examen va a ser o el 9 o el 10. O sea, son los días que nosotros programamos porque tenemos que pedir un aula en la facultad. Ah, Así que va a bueno, ser gracias. 2 exámenes, o sea, va a ser o el 9 o el 10 y el recuperatorio la semana siguiente. Bien, bueno, si no tienen alguna otra consulta, alguna otra duda, ya por hoy finalizamos. Seguramente en la unidad 4, la semana que viene subimos el contenido y en 15 días tenemos la clase sincrónica. Muchas gracias, profe. No, de nada.